Muy buenos días. Llegamos al 28º domingo del tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario, 13 de octubre, Día del Señor, día gozoso de la resurrección, en el mes extraordinario misionero que el Papa nos ha convocado, también en el ambiente de la realización y el desarrollo del sínodo sobre la Amazonía, que avanza guiado por el Espíritu Santo. Oramos en este día por esas dos intenciones importantes de toda la Iglesia, unidos también nosotros como Iglesia diocesana desde la Dorada Guaduas. Oramos por el Papa Francisco, su misión, su tarea, sus iniciativas, por esta apertura a la misión a la que el Papa nos convoca a todos, recordándonos que la tarea misionera y evangelizadora pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, decía el Papa San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, y San Juan Pablo II, la repetía en la Redemptoris Missio, y ahora el Papa Francisco en esta convocatoria. Y en este domingo la palabra de Dios se dirige una vez más a todos nosotros con un tema que nos propone esta palabra. El tema es permitir que el Señor obre en nosotros y nos cure, y nos sane, y nos limpie. La lepra, que es como la enfermedad que aparece en las lecturas de este domingo, tanto en la primera lectura del libro de los Reyes, como en el Evangelio con la curación de aquellos 10 leprosos, y en la del libro de los Reyes de Naamán el sirio, que reciben esa gracia. Naamán se baña 7 veces en el río Jordán, y esas 7 veces nos recuerdan varias cosas a nosotros, entre esas los sacramentos, que tienen siempre sobre nosotros el efecto de curarnos, sanarnos, devolvernos la integridad, devolvernos la vida. Los sacramentos son las acciones de Cristo hoy en la Iglesia. Toda la vida de la Iglesia es sacramental. La Iglesia es también en Cristo como un sacramento universal de salvación para todos nosotros, para todos los pueblos. Y esa salvación, cuando decimos que es universal, es que es una oferta divina para toda la humanidad. No está restringida solamente a los creyentes o solo a los judíos o solo a los cristianos. Naamán era sirio, no era del pueblo judío. Y sin embargo el profeta Eliseo fue enviado por el Señor para que en nombre del Señor Dios curara a aquel hombre al que el profeta le dio la orden simplemente de que se bañara 7 veces en el Jordán, que significa la plenitud. Ese número 7 es la plenitud del don de Dios, la gracia, la vida nueva que se nos da a todos nosotros en Cristo. Y un signo tal vez que aparece aquí junto con ese milagro de la curación de la lepra, una enfermedad incurable, que hoy incluso la tomamos nosotros para simbolizar en ella el efecto del pecado. El pecado es destructivo, el pecado deforma, desfigura, destruye, se va comiendo poco a poco al ser humano hasta destruirlo, hasta consumirlo. Por eso la lepra se asocia al efecto del pecado. Y el Señor ha venido a curar. Curar significa limpiar, purificar, sanar. Naamán está muy agradecido con el Señor y va donde Eliseo a pagarle con sus tesoros, le ofrece monedas de oro, le ofrece las riquezas que él llevaba ahí en su carruaje. Pero es bonita la actitud de Eliseo. Eliseo se niega rotundamente.
rotundamente a recibir el pago, porque él es consciente de que no es obra de él y él no puede sacar provecho de lo que Dios hace, de lo que Dios realiza. Entonces, muy importante ese detalle también, porque a veces hoy hay quienes quieren aprovecharse incluso de las acciones del Señor para enriquecerse, para pedirle, exigirle a la gente, y eso es lamentable. El Señor nos invita a esa colaboración de parte nuestra como instrumentos de su gracia de manera generosa y gratuita. Naamán es un hombre agradecido con el Señor, como debemos aprender a hacerlo también nosotros. La gratitud debe ser la consecuencia lógica de quien se siente sanado, purificado, redimido, limpio ahora gracias a la acción divina que le devuelve a uno la vida, la alegría para poder continuar uno el camino. Pablo en su carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le recuerda a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es la buena noticia que yo predico y por la cual todos debemos vivir. Esta es una gran verdad. ¿Cuál es la verdad de la que habla Pablo a Timoteo? Si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Hay una insistencia en la lectura de este domingo que el Señor después en el Evangelio la recalca. Quienes a ustedes rechazan, a mí también me desprecia o me rechaza. El Señor ha venido a traernos la salud, la vida, la salvación, a purificarnos, a limpiarnos. Acerquémonos a Cristo con confianza. Puede ser que nuestra enfermedad, como la lepra, que tenía un triple efecto, la lepra era tan horrorosa que provocaba una triple exclusión. Quienes sufrían la lepra eran excluidos primero de la familia, porque tenían que salir del seno familiar, luego de la comunidad, no podían ingresar al templo ni participar en ningún acto religioso de culto a Dios por considerarlos impuros. Y esa exclusión era social también, porque quedaban aislados. Y en tercer lugar, la social del pueblo. Tenían que salir de la aldea, del pueblo, irse a vivir en los desiertos, en las grutas, en las cuevas, y morir allí prácticamente en el abandono, la soledad, cubrirse el rostro. Algunos les colgaban una campanita como para que la gente supiera que quien pasaba era un leproso y nadie ni lo mirara, ni se acercara, ni lo tocara. Y ese es uno de los efectos del pecado, provoca ese efecto, aísla, separa, nos aleja no solo de Dios, sino también nos pone en situaciones difíciles con la familia, con la comunidad, con la sociedad. Y el Señor nos reintegra, como a este leproso que volvió agradecido. Señor, tu fe te ha dado la salud, vete. Y lo reintegra a su familia, lo reintegra al culto, lo reintegra a la comunidad, a la sociedad. Es el efecto de la gracia sobre nosotros. Cuando el Señor nos concede su gracia, su amor, su perdón, no solamente buscamos una limpieza externa del cuerpo, de la apariencia, sino principalmente esa pureza y recuperación de la integridad de la vida desde dentro, desde el alma, el corazón, la mente y todo nuestro ser, porque el Señor hace las cosas de manera plena e íntegra para recuperar al hombre, al ser humano. Entonces, que el Señor este domingo nos ayude con la luz de su palabra a acercarnos con humildad, a ponernos ante Él con humildad, a confiarle nuestra vida, a pedirle que nos cure, que nos limpie, nos purifique de la lepra, del mal y del pecado que destruye nuestra vida, y a dejarnos curar por Él y a volver a Él siempre agradecidos para ir a anunciarle también nosotros a los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros. Que el Señor entonces en este domingo, Día del Señor, nos haga experimentar la alegría
de su bondad y de su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.